Yo creo que es una sanción merecida y necesaria, porque el daño que el presidente Maduro le ha causado a Venezuela y al pueblo venezolano es de tal magnitud que uno se pregunta, ¿cómo un hombre puede tener tanta ambición de poder que es insensible a el daño que le ha provocado a su país? Ha destruido la democracia, ha destruido la convivencia, no ha respetado los derechos humanos, tiene a gran parte de su pueblo sufriendo hambre, tiene una crisis humanitaria por la falta de medicamentos y él, sin embargo, se empecina en retener el poder. Si quisiera a Venezuela, si fuera un verdadero patriota, él debiera darse cuenta que la única solución para Venezuela hoy día son elecciones libres, para que el pueblo venezolano pueda elegir un presidente que ponga de pie, que recupere a una sociedad y a un país como es Venezuela. Recordemos, Idania, Venezuela era el país más rico de América Latina a comienzos de la década de los 90 y hoy día es un país que literalmente no solamente está en crisis, sino que está pasando hambre. Y todo eso no es culpa del mundo ni del azar, es la responsabilidad de un gobierno que no ha respetado los principios básicos de la democracia y que atropella los derechos humanos sin ningún escrúpulo. Eso tiene que cambiar y creo que llegó el momento en que los países de América Latina, que somos demócratas, levantemos más fuerte y más clara nuestra voz e invoquemos la cláusula democrática de UNASUR, de Mercosur y de la OEA, para que Venezuela se reencuentre lo antes posible con la democracia, con la libertad, con los derechos humanos y con el progreso. Bueno, hay países que son cómplices de las dictaduras, porque en sus propios países no se respeta la democracia. Por ejemplo, a mí no me sorprende que países como Cuba o como Nicaragua apoyen a Venezuela, porque en el fondo también son países donde se atropellan los derechos humanos y las libertades. Pero la inmensa mayoría de los países de América Latina, que son países democráticos, no pueden seguir en silencio. Me alegro que hoy día Argentina, Colombia, Perú y muchos países han declarado que no van a reconocer la legitimidad de la nueva Asamblea Constituyente. Porque lo que ha hecho Maduro con esto es el golpe final a la democracia en Venezuela. Una Asamblea Constituyente que no tiene ningún límite a su poder, que fue elegida en forma totalmente irregular, en que hubo persecución y no se permitió la expresión libre del pueblo venezolano, no va a resolver ningún problema, lo va a agravar. El problema de Venezuela hoy día es la dictadura del presidente Maduro. Mientras antes termine esa dictadura, antes Venezuela va a poder empezar a corregir sus problemas, a superar, a resolver sus problemas. Y por eso a mí me sorprende que una persona como el presidente Maduro tenga tanto apego al poder que hace ojos ciegos y oídos sordos al sufrimiento inmenso que le está causando a su propio pueblo. A esta altura el silencio es complicidad. A esta altura nadie puede ignorar la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. Nadie puede ignorar que en Venezuela la democracia está totalmente destruida, que el gobierno de Maduro se transformó en una dictadura, que no respeta la separación de los poderes, que no respeta el Estado de Derecho, que no respeta la Asamblea Nacional que fue electa democráticamente y que pretende, a través de un fraude constituyente, apropiarse de todo el poder. Y por lo tanto, las democracias de América Latina ya no tienen ninguna excusa para no pronunciarse en forma fuerte y clara. Además, es su obligación. Cuando firmamos la Carta Democrática de la OEA o de UNASUR o de Mercosur, sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. Estábamos diciendo que el respeto a las libertades y a los derechos humanos y a la democracia no reconoce fronteras. No es un problema de Venezuela, es un problema de todos los que creemos y somos leales con la democracia. Y por tanto hoy día ningún silencio tiene ninguna justificación. A esta altura ya es simplemente una complicidad inaceptable. Por supuesto, mire, a esta altura manifestar preocupación, manifestar decepción o llamar a un diálogo es simplemente no comprender lo que está pasando realmente en Venezuela. Venezuela ha llegado ya a un punto crítico que no resiste posiciones ambiguas, sino que exige posiciones fuertes y claras. Lo único que puede sacar a Maduro o a la dictadura de Maduro del poder en Venezuela es la resistencia heroica del pueblo venezolano, al cual le tenemos la mayor aprecio y admiración por la lucha que está dando, y la posición firme y clara
de las democracias del mundo entero, pero especialmente las de América Latina. Por eso yo hubiera preferido que en la declaración que hizo el gobierno de Chile hubiera habido una clara expresión de que no reconocía esta Asamblea Constituyente, que no respetando a nada ni a nadie ha impuesto el presidente Maduro, que a esta altura se ha transformado en un dictador. Yo pienso que sí. De hecho, creo que las posiciones de otros países de América Latina han sido más claras y más oportunas que la del gobierno chileno. Por eso yo le he pedido a la presidenta Bachelet en forma muy respetuosa de que Chile, por su tradición democrática y porque nosotros también conocimos tiempos difíciles en materia de respeto a las libertades y a los derechos humanos, tenemos la obligación de levantar nuestra voz con mucha fuerza y declarar que el gobierno del presidente Maduro se ha transformado en una dictadura, que la Asamblea Constituyente es un fraude que ha estado utilizando el gobierno de Maduro para imponer el poder total, no respetando a nada ni a nadie, ni a los derechos humanos, ni las libertades, ni su propia Constitución. Y por lo tanto yo creo que Chile, igual que todos los países de América Latina que realmente son demócratas, debieran condenar a este régimen en forma fuerte y clara, no reconocer la Asamblea Constituyente e invocar la cláusula democrática, que es el instrumento que tenemos los países que somos demócratas cuando en un país como Venezuela se transforma la democracia en una dictadura. Yo creo que no, yo creo que tiene problemas, hay presidentes que han tenido problemas, pero los países de América Latina optaron por un sistema democrático en que todos ellos escogieron el régimen presidencial. Y en consecuencia ese es un sistema que en mi opinión se adecúa mucho a lo que es la idiosincrasia, la cultura de los pueblos latinoamericanos. Que han habido presidentes que no han estado a la altura de sus obligaciones y sus desafíos no significa que el presidencialismo haya fracasado, y mucho menos la democracia. Por eso lo que requerimos ahora es ser más que nunca consecuentes con la defensa de los valores y los principios esenciales de la democracia, entre los cuales están la separación de poderes, el Estado de Derecho, el debido proceso, el respeto por las libertades y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Nada de eso se respeta ni en Venezuela ni en Cuba. Y por tanto lo que tenemos que hacer es lograr que toda América Latina pueda ser democrática y respetar esos valores y principios. Y para eso no hay que ser ambiguos, ni hay que tener falsas lealtades. Hay que nombrar las cosas por su nombre. Y en el caso de Venezuela, sin duda, lo que ha hecho el presidente Maduro, el dolor, el daño, el sufrimiento que le ha causado a su propio pueblo y a su propio país, es algo que no resiste ningún análisis. Yo creo que el presidente Maduro, si fuera realmente comprometido con su gente, con su pueblo, debiera dar un paso al lado. Y yo estoy convencido cada vez más que la mejor solución para la crisis venezolana es que tengamos lo antes posible elecciones libres para elegir un gobierno verdaderamente democrático que acepte y acometa el enorme desafío de recuperar la sociedad venezolana, la economía venezolana, la democracia venezolana, la amistad cívica entre los venezolanos y superar esta crisis humanitaria que está matando de hambre a muchos venezolanos.